Muy buenas tardes, estimados participantes. Les habla nuevamente la doctora Doris Pernía. En este encuentro síncrono, que ya es el tercer encuentro, quiero compartir con ustedes los contenidos correspondientes para el día de hoy, como es el bloque temático número 3 y el bloque temático número 2. Me permito compartir pantalla para visualizar dicha información. Ya como ustedes pueden visualizar, acá vamos a trabajar el bloque temático que hice un híbrido entre el bloque número 2 y número 3 de los contenidos o bloques temáticos de esta unidad, como lo es el proceso administrativo escolar y la gestión educativa. ¿Cuáles son los elementos, cuáles son los contenidos que comprende este bloque temático? Acá pues vamos a hacer una revisión muy breve, muy sinóptica, con respecto a cómo se ha venido llevando a cabo ese proceso administrativo escolar, cuáles son las fases de la administración educativa y el marco legal dentro de esos procedimientos administrativos, así como esa reingeniería que se ha venido dando en la educación con respecto a esas relaciones entre la institución educativa y la comunidad, así como también hice un breve bosquejo con respecto al desarrollo de planes y programas. Ahora bien, ¿cómo se ha venido llevando a cabo ese proceso administrativo? Pero antes de continuar con los procesos, quisiera hacer un comentario acerca de la definición del proceso administrativo educativo o al proceso administrativo escolar. ¿Qué es un proceso administrativo escolar? Un proceso administrativo escolar no es más sino el conjunto de todas esas fases, de todas esas etapas, pero de manera continua, de manera prosecutiva, que se interrelaciona para alcanzar una eficiencia en cuanto al logro de los objetivos que se pretenden alcanzar en una institución educativa. Entonces, noten ustedes que el proceso administrativo incluye una serie de fases, que esas fases tienen que estar concatenadas la una con la otra para lograr una continuidad de evolución, lograr una eficacia en esa continuidad educativa. Entonces, ¿qué sucede con el proceso administrativo cuando es fraccionado? Pues no se lleva a cabo a un feliz término. Por eso el proceso administrativo no es más sino esa aplicación de la administración desde un ente general a todos esos recursos que se deben manejar una institución, por supuesto, con lapsos de tiempo, con mucho talento humano, con la finalidad de alcanzar y lograr metas, pero no solamente metas administrativas, sino también metas pedagógicas, por supuesto, y sociales. Acá voy a continuar con las fases o con las etapas que se debe manejar en todo proceso administrativo. En primer lugar, la planificación. Nosotros tenemos que hacer una planificación porque es allí donde todo el conglomerado, todos los actores de esos procesos educativos, es decir, del proceso de enseñanza y del proceso de aprendizaje, del proceso de enseñanza como son los docentes y del proceso de aprendizaje como son los estudiantes y de la parte actores como es el rector o el director de una institución, los coordinadores. ¿Para qué se hace esta primera fase? Para definir metas, para redactar los objetivos y las estrategias. Por ejemplo, la elaboración de un gran proyecto educativo institucional. Y luego, concatenado con esa primera fase que es tan esencial como es la planificación, pues viene la segunda fase como lo es la organización. En esa organización que viene, esa fase comprende la asignación ya de esas tareas que previamente se han planificado con ese equipo institucional. ¿Para qué? Para crear esa estructura y para coordinar los recursos, a quién se le va a designar cada función. Y por eso es que todas las instituciones educativas deben tener establecido un organigrama, inclusive uno va a las instituciones educativas y allá aparece en la entrada el organigrama, bien sea de una institución educativa a nivel media, a nivel primaria y a nivel de educación universitaria. Entonces, lo primero que hay que hacer es, en esa segunda fase, es establecer los organigramas y, por supuesto, los manuales de funciones operativas. ¿Para qué? Para designar las tareas que le corresponde a cada actor de esos procesos educativos.
Y por supuesto, la tercera fase, que no es menos importante, que también continúa en esa escala de importancia, como lo es la dirección o la ejecución, que ya es el liderazgo que ejerce cada uno desde su coordinación, que ya se establece esa motivación, esa comunicación, ese feedback, ¿para qué? Para la toma de decisiones. Entonces, bueno, un ejemplo quise mencionar es la gestión del talento humano y cómo se debe llevar a cabo ese clima laboral desde el gerente, desde el coordinador, desde el jefe de las diferentes unidades auxiliares, pero partiendo de la sede general. Y la otra fase que se debe llevar a cabo en todo proceso administrativo, que es la cuarta fase, que es el control o la evaluación, que es muy importante para hacerle seguimiento a toda esa función de tareas que ha sido planificada en la primera fase. ¿Sí? Es acá, en esta fase, donde se mide cuáles son los resultados que realmente se han llevado a cabo, cómo se han llevado, cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas y por supuesto, todo eso se hace ¿para qué? Para aplicar correctivos. Entonces, es importante, sobre todo en el ámbito educativo, hacer una evaluación de cómo ha sido el desempeño tanto del docente y de los resultados académicos. Por supuesto que esto es meramente un ejemplo, pero una institución educativa se mide, se tiene que evaluar, se tiene que decir cuáles son cómo se ha llevado a cabo esos procesos para tomar correctivos y para continuar o para no continuar. Entonces, es importante que de eso es donde se adolece mucho en casi la mayoría de las instituciones, diría yo. Ahora bien, todo proceso administrativo pues tiene que tener un abordaje legal, un asidero legal, todo debe estar contemplado en un margen legal de acuerdo con la Ley Orgánica de Educación. Sí, entonces donde allí en esa ley se establecen las estructuras, se establecen los límites de esas acciones educativas que debe emanar de las instituciones. Entonces, bueno, allí está todo normado, los procesos administrativos, que no es más, sino esos pasos que se tienen que formalizar para seguir realizando o ejecutando las diversas políticas y en función de ello, pues tomar decisiones. Entonces, esos son los pasos formalizados que tenemos que seguir para ejecutar esas políticas, por supuesto, y para tomar decisiones. Eso es lo que nosotros denominamos procesos administrativos. Y, por supuesto, dentro de esos procesos administrativos también se debe incluir la, el marco legal en las instituciones, como está la Ley de Educación Nacional, los estatutos internos, los reglamentos de convivencia, las normativas laborales de la Ley de Trabajo para el personal docente, también para el personal administrativo. Bueno, otras pudiesen ser las leyes sobre protección de la infancia, los derechos estudiantiles, en el caso de Venezuela, la LONNA. Entonces, todo este marco legal en las instituciones educativas, trabajado, incorporado, aplicado, va a asegurar la legalidad, va a asegurar que haya realmente una transparencia y que haya equidad en esa gestión, porque eso nos lleva a evitar conflictos y sanciones. Otro aspecto muy importante que quise compartir con ustedes que corresponde a este bloque temático es la reingeniería en la educación, o como se dice en inglés, Opposing Approach Reingeniería. Esto es una herramienta que exige que haya un cambio radical muy fundamental para mejorar drásticamente todos esos desempeños en actividades críticas, en áreas críticas. Entonces, ¿qué es la reingeniería? La reingeniería no es más sino repensar, resignificar, rediseñar. Eso es la reingeniería, pero de manera radical, de fondo. Todos esos procesos que son clave en las instituciones, ¿para qué? Para lograr cambios, para lograr mejoras, para hacer todos los arreglos que se tienen que hacer de acuerdo con los indicadores de desempeño, como son los costos de calidad, como son los servicios, y para que todo fluya pues de una manera más rápida. Eso es muy importante en las instituciones educativas. ¿Y cómo se lleva a cabo esa reingeniería en la aplicación de la educación? Primero que nada, tiene que haber un foco de atención y de centralización, como lo es el foco en el estudiante o en el alumno. Es allí donde se debe poner el proceso de aprendizaje como centro, eliminando algunas tareas administrativas que realmente a veces no son importantes
o no atañen mucho a ese valor de la formación. Y está el otro aspecto que es muy importante, como lo es el rediseño de procesos. ¿Cómo se lleva a cabo? Ese rediseño de procesos que implica hoy día la simplificación de trámites, que ya antes se llevaba todo en forma manual, ahora se lleva todo en forma digitalizada, porque eso se ayuda a reducir gastos, ayuda a reducir las horas hombre en el trabajo. Entonces, de eso se trata, del rediseño de procesos, de simplificar los trámites que no sean pero tan burocráticos, haciendo uso de la tecnología para qué, para gestionar esos trámites. Y por supuesto que haya un cambio de los métodos también en el proceso de enseñanza tradicional, a que cada docente lo toma desde su proceso de formación, desde sus competencias. Entonces, hoy día es inevitable que nosotros no estemos formados en cómo manejar la parte de informática, las TIC, ¿sí? Porque eso ayuda a que los modelos tradicionales pues se conviertan en algunos modelos más flexibles y por supuesto más personalizados. Por ejemplo, hay que transformar también ese proceso de evaluación. Hay que hacer un seguimiento académico a esos procesos de comunicación que se lleva a cabo con las familias. Otro tema, otro aspecto que quise compartir con ustedes es las relaciones entre las instituciones educativas y la comunidad. Primero porque antes la escuela iba a la comunidad, hoy día la comunidad va a la escuela. Entonces, la escuela o la institución educativa no debe ser una isla, sino que debe haber una interacción entre la comunidad que es vital para el éxito en toda institución educativa. Pero, ¿qué incluye una institución educativa? Una institución educativa incluye estudiantes, docentes, directivos, personal administrativo, padres de familia y toda la sociedad circundante, como son las empresas, los gobiernos locales y las organizaciones sociales. Es importante que se establezca una relación mancomunada entre comunidad y escuela y todos estos actores. ¿Por qué? Porque primero puede generarse un apoyo en cuanto a los recursos, ¿sí? La comunidad puede aportar algunos recursos materiales, también puede aportar conocimiento, gente con talento que viva cerca de la escuela y que contribuya a formar eh, ese arte que maneja la comunidad, ir a trabajarlo con los estudiantes. Entonces son oportunidades que se presentan. De igual manera, si cerca hay empresas, pues los estudiantes pueden ir a hacer una pasantía en esas empresas, a dictar charlas, qué sé yo, entre otros. De igual manera, la comunidad debe ir a la escuela para darse a conocer, para promover lo que hay en esa comunidad. Y también el otro criterio es ese criterio de pertinencia, también de pertenencia, que esto lleva a qué? Esto lleva a garantizar que haya una educación que sea más, que sea relevante, pues que sea importante de acuerdo con las necesidades y las características de ese entorno social y laboral. Y el otro aspecto importantísimo que se debe llevar a cabo, esas relaciones institución-comunidad, que es la corresponsabilidad, donde los padres y la comunidad deben participar activamente en ese proceso de formación, de disciplina de los estudiantes, que los ayuda, que contribuya a reforzar los valores de responsabilidad, de puntualidad, de respeto, de equidad, de justicia. Entonces, bueno, seguimos hablando de valores bastante, en este caso, que nos atañe hoy día. Y también surgen los aspectos de cómo lo es el mecanismo de interacción, que no es más sino esos consejos consultivos, los consejos escolares, donde también surgen los proyectos comunitarios, el PIC, Proyecto Educativo Integral Comunitario, también los proyectos de la Escuela para Padres, convenios que establezca cada institución con las diferentes empresas y con las diferentes instituciones. ¿Por qué? Porque eso le ayuda a fortalecer las competencias al estudiante y le ayuda a fortalecer también las competencias a los docentes y todo se integra. Entonces, bueno, hay un clima de ayuda, de corresponsabilidad, hay un sentido de pertinencia y de pertenencia. Por otra parte, quiero también compartir con ustedes cómo ha sido el desarrollo de los planes y programas o cómo debe ser. El desarrollo de planes y programas no es más sino lo que resulta, pues, diríamos en forma más directa, el resultado de esa fase que se hablé anteriormente, los procesos administrativos, es el resultado de esa fase de la planificación.
¿Por qué? Porque los planes no es más sino documentos, pero son documentos que están sistematizados, que están estructurados y que pueden ser a corto plazo o que pueden ser a largo plazo y que por supuesto deben tener una dirección general, deben tener un coordinador. Por ejemplo, los planes estratégicos institucionales o los proyectos educativos integral comunitarios, porque esos proyectos se debe establecer cuál es la visión, cuál es la misión, cuáles son los valores y cuáles son esos objetivos generales que se deben llevar a cabo en una institución educativa. Por otra parte, los programas. ¿Qué son los programas? Los programas son los diseños, son un conjunto de acciones específicas que deben estar coordinadas para qué? Para alcanzar los objetivos de un plan particular. Los programas pueden ser tanto a mediano plazo como a corto plazo. Por ejemplo, un programa de mejora de lectura, un programa de capacitación para el docente, un programa de actualización, un programa anual de trabajo para todo el personal ATO, administrativo, técnico y obrero. Eso es muy, pero muy importante, los programas, porque se crean estrategias que ayudan a sensibilizar a ese talento humano, tanto para la institución como para la comunidad. Algunos pasos claves que considero importantes que se deben llevar este proceso administrativo o en este proceso de planificación de los planes y de los programas. Primero que nada, hay que hacer un diagnóstico, es decir, hay que identificar las necesidades de acuerdo con los intereses tanto de los estudiantes, de los padres y representantes, de los docentes. ¿Para qué? Para, como segundo paso, establecer una serie de objetivos. Hacer cómo lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer. Establecer el tiempo, si deben ser controlados. Luego viene el diseño de acciones y recursos, cómo se va a hacer, cómo se va a llevar a cabo la parte procedimental y haciendo, cómo se van a distribuir los recursos. Es muy importante esa parte, el paso a paso. Y por supuesto, ese paso a paso pues va de la mano ya con la ejecución, es decir, con la puesta en marcha de esos diseños, de esa estrategia que previamente se han planificado de acuerdo con el diagnóstico, de acuerdo con los objetivos que se han planificado y por supuesto con el diseño de cómo se va a hacer, es decir, de las estrategias, de las acciones y las funciones que se debe cumplir desde ese organigrama. Mire que todo va concatenado, ¿no? Y por supuesto, la última fase o el último paso clave, como yo los llamo aquí, es la evaluación y el seguimiento que se le tiene que hacer a ese proyecto, que se le tiene que hacer a ese programa, que se le tiene que hacer a todo eso que se ha creado con miras a enriquecer y fortalecer ese talento humano de cualquier institución educativa. Y por acá pues quiero compartir algunas reflexiones finales. De estos procesos administrativos escolares, como primero que nada, que la administración escolar es un proceso, pero debe ser un proceso continuo, no intermitente. A veces sí, a veces no, no, debe ser un proceso continuo. No debe ser un evento porque surgió y no. Todo tiene que estar normado y por eso que el marco legal debe estar incluido dentro de toda planificación. ¿Por qué? Porque el marco legal asegura que la gestión sea justa, sea equitativa y sea, lo más importante, sea transparente. También es importante la reingeniería, porque la reingeniería nos lleva a cabo, podemos llevar de la mano la innovación. Pero hay innovación cuando hay cambios que realmente sean perdurables en el tiempo y en el espacio y que realmente hay un proceso de transformación, porque a veces se hacen solamente son reformas, pero no es innovación. A veces se hacen cambios, pero no es innovación, porque el cambio no perdura. Pero cuando hay un proceso, una reingeniería de raíz, que haya cambio, que haya soluciones, que haya transformación, allí sí es una innovación. Y eso es crucial para mantener ese sentido de pertenencia y de pertinencia y, por supuesto, permite elevar la calidad de cualquier institución educativa. Y la otra reflexión que considero que debe haber una integración tanto de la escuela como de la comunidad o de la comunidad con la escuela, esa parte bidireccional. ¿Para qué? Para que ayude a fortalecer y a potenciar los resultados de la escuela. Y una gestión educativa, para que sea efectiva, debe ser la base para lograr esa excelencia académica y, por supuesto, que nos permita formar ciudadanos competentes. Bueno, eso con respecto a los procesos administrativos que quería compartirles, pero de igual manera quiero compartir con ustedes la gestión estratégica de los recursos educativos, ¿sí?
cómo se lleva a cabo esa gestión estratégica o cómo debe ser, pues, esa gestión, esa dirección, esa coordinación estratégica de los recursos educativos, desde la intención hasta el impacto, cómo se va a administrar el logro de esos objetivos. Eso es lo que quiero decir. Ese es el gran objetivo. Entonces, el gran objetivo de esa gestión estratégica no es más sino cómo analizar cómo esa administración eficiente de los recursos, bien sea materiales, humanos, capital humano, finanzas y la estructura organizacional desde el organigrama son pilares para alcanzar la excelencia administrativa. Entonces, bueno, ¿cuáles son los contenidos que se manejan en este proceso de gestión? Primero, hay que tener los objetivos bien claros y las metas. Segundo, gestión de esos recursos claves que lo mencioné anteriormente. Y luego, la organización y la estructura. Entonces, los objetivos de una administración educativa existen para qué? Para servir y para potenciar el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. De manera que uno de los grandes propósitos fundamentales de la administración educativa debe ser lograr la calidad de la formación. Cuando se utiliza realmente los recursos que están disponibles, ¿para qué? Para garantizar la eficiencia y la eficacia en cualquier institución educativa. Entonces, ¿cuáles son los objetivos claves de una administración educativa? En primer lugar, que debe haber una calidad académica, que se garantice realmente que haya un cumplimiento del currículo y que se eleve ese rendimiento estudiantil. Segundo, que haya una eficiencia operacional para con miras a qué, a optimizar todos esos recursos que haya disponible en una institución en cuanto al tiempo y en cuanto a la infraestructura. Tercero, que se potencie pues el desarrollo humano. ¿Con qué miras? Para que haya un fortalecimiento de ese crecimiento profesional, tanto el personal como el desarrollo integral del estudiante. Cuarto, que haya una pertinencia social en la sociedad. ¿Para qué? Para lograr que la institución responda a las necesidades y, por supuesto, también a los intereses de esa comunidad educativa, de todo ese entorno laboral. Y el quinto objetivo clave es la estabilidad y la sostenibilidad con miras a que a garantizar ese flujo financiero y por supuesto pues a darle continuidad a esas obras que se iniciaron, pero que tienen que culminarse, porque hay muchas instituciones que son muy ambiciosas, que se proyecta o que se hace una planificación de una serie de objetivos y a veces pues no se cumple, no se llega al final. Eso es importante, la continuidad a veces porque hay cambio de una, de una asociación, porque hay cambios de personal, sí, pero yo considero que esos proyectos educativos tienen que tener continuidad, bien sea para que sean proyectos a largo plazo, a largo plazo. Entonces, dentro de esta gestión de los participantes, como es los estudiantes y todo ese talento humano que está incluido en una institución educativa, cuando conseguimos con el capital humano de los estudiantes, no es más porque ellos son el corazón y el fin de una administración educativa. Una institución sin estudiantes, pues no hay institución. Y así lo decimos a cualquier nivel, a nivel universitario, a nivel media, a nivel primario. Quien hace una institución educativa son los estudiantes. Entonces, en primer lugar, considero que el grupo de estudiantes y participantes para ellos debe haber un foco administrativo, es decir, allí debe gestionarse la matrícula, debe haber servicios de apoyo estudiantil, una orientación bien, para que garantice el bienestar. Hay que promocionar un clima favorable de convivencia, que el estudiante se siente a gusto en esa institución. Y en segundo, que están los recursos humanos o capital humano, que también tiene esa función administrativa muy importante, como es planificación del personal. Allí, pues, algunas instituciones se establecen guardias, la selección de la capacitación, que es importante de acuerdo con las competencias para cada coordinación, cómo se ha llevado a cabo, o sea, el desempeño de cada participante y por supuesto que debe haber una gestión en esa compensación porque tiene que retribuirle todo ese esfuerzo. Yo considero que una de las estrategias, y acá la cito,
que, para fomentar y para promover la calidad en cuanto al recurso humano es dejar ver que el personal es valioso, tiene valía. Hay que reconocerlo como un personal activo, que realmente necesita una remuneración alta en cuanto a autoestima económicamente, ¿sí? Por ello hay que hacer una inversión valiosa en liderazgo y en un bienestar laboral, tanto para los docentes como todo el personal administrativo. De allí, pues, debe ser como utilizar como herramienta fundamental ese modelo de competencias para los recursos humanos. Por otra parte, ¿cómo se debe llevar a cabo? ¿Cómo se manejan los recursos materiales y financieros? En una infraestructura, pues los recursos materiales y las finanzas deben ser, yo coloqué aquí esta palabra que me, me, me mueve un poco, que debe ser palancas de apoyo, pero no deben ser barreras. Entonces, ¿cómo debe ser esa distribución? Porque tenemos instituciones que contamos con recursos materiales, con recursos financieros y también hoy día pues se está manejando mucho la autogestión. En cuanto a los recursos materiales, pues esa infraestructura como lo es las aulas, los laboratorios, las bibliotecas, los equipos que se manejan dentro de la tecnología, los mobiliarios, también equipos didácticos como son los de oficina. Todos deben tener una función administrativa. ¿Para eso qué se necesita? Para eso se necesita tener una planificación de manera que se adquiera de acuerdo con el inventario, mantenimiento, mantenimiento de eso, ¿sí? Para llevar a cabo todas esas funciones que se deben tener a cabo, ¿sí? Y los recursos financieros y autogestión, que no es más sino la gestión administrativa eh, para la elaboración de presupuesto, la contabilidad, el control de ingresos y egresos, la rendición de cuentas. ¿Para qué? Para que haya una verdadera transparencia. Y el otro aspecto crítico que considero yo que se debe tener en cuenta es la autogestión, que no es más sino hoy día se trabaja con esa capacidad de las instituciones para generar y para administrar sus propios recursos que son complementarios, como son los convenios, como son los proyectos, como son los servicios, como son las donaciones. ¿Para qué? Para reducir esa dependencia externa y financiar proyectos que incorporen algunas mejoras tanto a las instituciones como al talento humano. De allí que el principio fundamental de estos recursos financieros y la autogestión es el presupuesto que está basado en resultados, alineando el gasto con cada uno de los objetivos académicos. Y bueno, acá también les comparto cómo debe ser esta organización y estructura. Cuando nosotros hablamos de organización dentro de una estructura, dentro de un diseño, pues la estructura no es más sino un esqueleto que permita el cuerpo administrativo, pero que sea de manera coordinada, ¿sí? Que haya una organización y que de esa organización se tenga como función el proceso de definir puestos, de agrupar tareas, de asignar autoridad y respaldo. ¿Para qué? Para lograr objetivos. Entonces, esa estructura de una organización no es más sino un marco formal de cómo se deben relacionar los roles y las funciones con cada personal como actor y autor de una institución educativa. Una de las herramientas, y acá lo resalto, clave para manejar una organización y una buena estructura es el organigrama. Que por supuesto que nosotros empezamos a hacer una revisión, tenemos diferentes organigramas. Tenemos unos organigramas de estructura jerárquica, es lineal, donde está la autoridad clara y vertical, que eso es típico en las escuelas muy pequeñas. Pero también tenemos una estructura funcional, cuando se agrupan por especialidades, por facultades, ¿sí? Donde hay departamentos académicos y personal administrativo. Pero también tenemos organigramas donde se especifica una estructura matricial, que no es muy común, pero bueno, es allí donde se especifican los proyectos específicos que requieren coordinación transversal. En este caso, a veces es coordinado por entes externos, donde se nombran comisiones, donde siempre hay un externo desde una empresa, desde otra institución, pero que trabaja en forma mancomunada para llevar a cabo proyectos novedosos que generen y que promuevan el cambio y la transformación de cualquier institución educativa. De allí que es muy importante que la estructura en una institución educativa, en cualquier nivel del sistema educativo, sea flexible y por supuesto que esté pero muy, muy bien definida para evitar
que todos asuman las mismas funciones. Entonces, cada uno pues debe coordinar desde su coordinación, cuál es la función que realmente le compete y no termina esa persona coordinando todas las demás funciones. Entonces, por allí no, de nada sirve tener un organigrama de una institución. Y esto también es importante porque al tener un organigrama y cada uno conocer cuál es la función que debe cumplir, eso agiliza mucho la toma de decisiones y, por supuesto, la comunicación entre las partes. Bueno, acá pues quiero compartir las reflexiones finales de esta unidad curricular, de este bloque temático, como acá ustedes lo pueden visualizar, donde la gestión no es solo gastar bien, sino también hay que invertir en los futuros de los estudiantes, hay que promover, hay que enriquecer la formación, las competencias de esos estudiantes, de esos egresados. Y importante, el marco legal. Todo debe estar sustentado, todo debe tener su asidero legal. ¿Para qué? Para que esa gestión educativa pues, sea muy justa y por supuesto que sea transparente. Hablé de la autogestión. Entonces, la autogestión yo considero que debe ser un indicador donde debe haber una madurez institucional y, por supuesto, una autonomía financiera. Que se sepan realmente invertir los recursos que se adquieran por autogestión. Eso ayuda mucho a promover la autoestima de los actores y autores del proceso, de los procesos educativos. También a ver una estructura más plana, pero más flexible, de manera que contribuya a promover y a fomentar la participación y el liderazgo, pero de manera distribuida. Por eso se debe asignar tareas. Por eso una de las primeras fases de los procesos de organización es la planificación. Finalizo con esta última reflexión que me considero muy importante, como lo es la ética y la transparencia. Eso debe ser, bueno, lo primordial en una institución educativa, debe ser el filtro de toda decisión administrativa, especialmente en el manejo de fondos. Bueno, estimados participantes, este ha sido la clase preparada de estas dos unidades o bloques temáticos para el día de hoy. Le deseo a todos éxitos. Muchísimas gracias por el compartir en esta unidad curricular del doctorado en educación. De igual manera, les dejo por acá que la entrega de actividades se ha prorrogado por petición de una de las autoridades del IESID hasta el 9 de diciembre. Entonces voy a ir revisando las actividades que ustedes fueron consignadas en los diferentes espacios del aula virtual y de allí pues, van a tener su retroalimentación. Los que no lo han hecho todavía, de subir las actividades, todavía tienen tiempo hasta el 9 de diciembre. Bueno, muchísimas gracias y que tengan todos ustedes muy buenas tardes.